Muy bien, pues ya estamos transmitiendo en vivo. Ahora sí que en cuestión de un segundo nos enlazamos. Ahora sí, muy rápido. Pues buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Mujer 2020. La tarde del día de hoy estamos muy contentos, Ceci Ramírez y yo, de tener este programa especial en nada más y nada menos que el Día Internacional del Notario. Hoy estamos de manteles largos prácticamente con los notarios del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León, quien amablemente pues nos brindan este espacio, sobre todo para solventar estas dudas que siempre surgen, y qué mejor que asesorarnos ahora sí de primera mano y de la mano de expertos. Les voy a pedir que por favor nos ayuden compartiendo esta transmisión si consideran que ahora sí que esta entrevista puede ser de valor y sobre todo aportar algo a muchas de las interrogantes o dudas que de repente nos surgen en el momento de realizar algún trámite en el tema de pues notariales, alguna situación de testamentos. Bueno, hoy vamos a hablar de todo eso. Y para esto, pues voy a platicar un poquito de lo que es el Colegio de Notarios Públicos. Daré también la bienvenida a todos y cada uno de nuestros invitados que se encuentra ya con nosotros en esta emisión de este programa. Pues ahora sí que bienvenida Ceci Ramírez a Mujer 2020, este enlace. Muchísimas gracias por compartir este espacio aquí conmigo. Gracias a ti, Ale, y un gusto a todos los notarios. Te comparto, por favor, si nos puedes ayudar para enlazarnos con nuestros amigos de Trueques y Ayuda por Coronavirus para compartir Claro que esta sí. emisión y este programa en vivo. Y bueno, daré ahora sí la puntual bienvenida a todos y cada uno de los notarios que esta tarde nos acompañan en esta emisión. Primero, el licenciado Arnulfo G. Flores, él es titular de la Notaría 44 en Monterrey y también presidente del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León. Bienvenido, licenciado Arnulfo. Qué gusto y qué placer tenerlos por acá. Muchas gracias, Ale. Qué gusto saludarte, Ceci. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. La licenciada Karen González Zambrano, ella es suplente de la Notaría 138 de Guadalupe. Bienvenida, licenciada Karen. Muchas gracias, estamos para hacer. Gracias, licenciada Karen. Ahora doy la bienvenida al licenciado Jorge Iván Salazar, titular de la Notaría 143 en Santiago. Adelante, licenciado Jorge. Muchas gracias, Ale. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes. La licenciada Deila Barrera Villarreal, ella nos acompaña, es titular de la Notaría 52 en Guadalupe. Bienvenida, licenciada. Está por ahí en mute su micrófono, no se preocupe. Ahí está en mute su micro, no se preocupe, no se preocupe. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. El licenciado Francisco Elizondo Pineda, titular de la Notaría 83 en Apodaca. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros, ahorita se va a enlazar rápidamente la licenciada Perla Jasso Ramón, suplente de la Notaría 128 en Sabinas Hidalgo, ahorita está por enlazarse. Y el licenciado Alberto Villanueva García, titular de la Notaría 23 en Monterrey. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Ceci. Saludos, compañeros, y saludos a todos. Gracias por tenernos aquí. Muchísimas gracias. Pues ahora sí que estamos de manteles largos y bueno, la verdad es que en la actualidad el Colegio de Notarios hace una gran labor y bueno, es en contexto la instancia que le corresponde, pues la temática relacionada con este ejercicio de la función notarial y también pues tiene esta capacidad de respuesta para satisfacer las necesidades y dar certeza jurídica a los ciudadanos, sobre todo esta colaboración permanente siempre con el Estado. Así que pues vamos a empezar con algunas de las preguntas que nos enviaron, en este caso los ciudadanos que se integraron prácticamente este cuestionario, que creo que va a ser de muchísimo valor para conocer de las diversas funciones que realizan los notarios públicos. Pues voy a empezar con el cuestionario y realmente es empezar, licenciado Arnulfo G. Flores, con la pregunta fundamental. ¿Qué es un notario? Y realmente, ¿cuál es la función de un notario? Claro que sí, Ale. Pues mira, a mí me gusta definir al notario como un profesional del derecho, una persona que tiene una licenciatura en ciencias jurídicas o en derecho, que ha recibido por parte del gobierno del estado una patente
para actuar como testigo de calidad en eventos bien importantes en la vida jurídica de las personas. Por ejemplo, en la escritura de la compraventa de tu casa, en la escritura de la constitución de tu sociedad, de tu empresa, o bien en el otorgamiento de tu testamento, entre otros actos jurídicos importantes. Pues prácticamente forma, ahora sí es testigo ocular y sobre todo pieza fundamental de la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Así es, Ale. Así es, nos toca participar en eventos muy interesantes y muy bonitos de la vida de las personas y de las familias. La compraventa de la casa de papá y mamá, el emprendimiento de una persona que forma su sociedad, de unos socios que se juntan sus talentos y sus recursos para hacer una compañía, o bien ahora que acabamos de terminar el mes patrio, que también es conocido como septiembre, mes del testamento, el otorgamiento de esta escritura tan importante que es cómo decidimos los dueños de las cosas, cómo queremos repartir nuestra herencia para cuando faltemos por fallecimiento. Así es, el testamento. Esta, ahora sí, pieza clave, yo creo que en la decisión también de cualquiera de nosotros, este trámite tan necesario que ahora también se está creando mucha conciencia sobre llevarlo a cabo, independientemente de la edad que tengamos. Muchísimas gracias, licenciado Arnulfo. Ceci, por favor, ¿me puedes dar seguimiento con la pregunta para la licenciada Karen, por favor? Gracias, Ceci. Adelante. Claro, licenciada Karen, es importante saber qué ley regula la actividad de los notarios. Bueno, pues no es realmente una ley. La ley principal que nos regula es la ley del notariado del Estado de Nuevo León. Sin embargo, el notario tiene que actualizarse y complementarse con muchas leyes de tanto carácter federal, estatal, municipal, así como internacionales. Todo eso debemos conocer, así como también disposiciones reglamentarias o administrativas. Y entre algunas de las leyes que nosotros les mencionaré, pues estas, que son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil, los más usados, el Código de Civiles, Código de Comercio, la Ley General de Servicios Mercantiles, la Ley de Cuidados Personales. De los impuestos, bueno, pues se encuentran la Ley del Impuesto sobre la Renta, el ISAI, la Ley del IVA, la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es muy mencionada. Luego la ley de títulos de operaciones de crédito, otras tantas son, bueno, pues varias que hay leyes hacendarias de todo tipo y leyes electorales, ¿verdad? Entre este tema es de suma importancia para el notario, ¿verdad? Las leyes son la herramienta principal que tiene el notario para poder realizar las escrituras de manera correcta, ¿verdad? Es un estar hilvanando entre artículos de diferentes leyes hasta poder lograr el instrumento que la persona quiere, tomando en cuenta dos cosas que son bien importantes. Una es lograr lo que la persona realmente desea, junto con hacerlo de una manera que sea legal, ¿verdad? Eso es pues todo un arte que los notarios estamos tratando de lograr. Actualmente, orgullosamente les digo que en Nuevo León existe una certificación notarial a la cual tenemos que nosotros, pues nos tenemos con la cual nos tenemos que regir, ¿verdad? En base a puntos obtenidos por capacitaciones, tanto de conferencias, congresos, pláticas, ¿verdad? Y pues todo esto es para día con día estar más actualizados para poder atender a nuestros clientes. Muchísimas gracias. 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 Licenciado Jorge Iván Salazar, mi siguiente pregunta es para usted. ¿De qué actos ahora sí da fe un notario público? Bueno, pues gracias. Es una pregunta muy, muy amplia porque los notarios damos fe de no solamente de actos jurídicos, sino de hechos que nos constan. Respecto a los actos jurídicos, pues el notario da fe sobre todos aquellos actos jurídicos que tienen, ya sea que la ley lo pide o la misma naturaleza del acto o la voluntad de las partes lo requieren. Ahorita comentaba el licenciado Arnulfo, por ejemplo, los actos jurídicos pueden ser compras-ventas,
donaciones, reconocimientos de adeudo. El acto jurídico o un acto jurídico quiere decir que las partes tienen la intención de que se creen consecuencias legales. Entonces, siempre y cuando sea lícito, como comentaba ahorita la licenciada Karen, el notario puede dar fe, que quiere decir, el notario hace constar la veracidad de ese acto, de esa actuación de las partes, y que el notario perpetúa y le da su validez, se hace cosa cierta. Lo otro que los notarios participamos son los hechos jurídicos, que al contrario de los actos, en los hechos jurídicos las partes no tienen intención de que se generen consecuencias de derechos. Ahí es cuando los notarios hacemos fes de hechos y utilizamos nuestras actas fuera de protocolo. En los actos jurídicos los notarios utilizamos las escrituras públicas para hacerlos constar. Pero entonces es sobre cualquier acto jurídico, para ser más preciso sobre la respuesta, el notario da su fe y hace constar la veracidad de esos actos, cualquiera que sean, siempre y cuando sean lícitos. Perfecto, licenciado. Gracias por su puntual respuesta. Adelante, Ceci, por favor. Claro, nuestra siguiente pregunta va para la licenciada Deila Barrera. Hablemos de los poderes. ¿Qué es y cómo funciona un poder, licenciada? Ok, gracias. Sí, mira, un poder es un acto muy importante que de hecho yo creo que es en los que más actuamos los notarios. Es un documento en el que si yo no puedo ir a realizar algún trámite o hacer un acto, puedo otorgar, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, se escucha. Sí, ok. Puedo otorgar un poder a alguna otra persona para que lo haga en mi nombre y representación. Este documento forzosamente se tiene que hacer ante un notario público. Entonces, aquí lo que recomendamos es, al momento de ir ante notario para realizar el poder, tienes que platicarle al notario qué es el acto que vas a realizar o que tienes que realizar, que no puedes acudir o que no puedes ir a esa dependencia o a ese lugar. Entonces, ya el notario, en base a las facultades que tú quieres otorgar, va a elaborar el proyecto. ¿De qué manera? Puede ser un poder especial, un poder general, un poder especial para cierto trámite o un poder general para realizar varios actos en mi nombre. En este caso, por ejemplo, puede ser un poder para pleitos y cobranzas. Si yo digo, es que estoy tramitando algún tipo de juicio en otro estado o simplemente en este estado, pero yo no voy a estar disponible para ir al juzgado o para las comparecencias que se necesiten, entonces es poder para pleitos y cobranzas. Si es para actos de administración, digamos, yo no puedo ir a recoger ciertos documentos o trámites administrativos simplemente, entonces se hace en específico para eso. Si es, por ejemplo, para actos de dominio, es cuando quiero que el apoderado actúe como dueño, ¿verdad? En mi nombre y representación como dueño del inmueble o de alguna propiedad. Entonces, todos estos tipos de poderes se pueden otorgar, pero es necesario que se explique específicamente para qué se va a otorgar, ¿verdad? Para no darlo con facultades que a lo mejor van más allá de las que yo quiero otorgar. Ahora, es muy importante también en estos casos decir, el poder lo quiero únicamente para este trámite sin que se pueda delegar a alguien más, o sea, a esta persona sin que pueda irse más allá de esta persona, ¿verdad? O la quiero sobre cierto tiempo, le doy nada más cierto tiempo para que realice los actos, ¿verdad? O que limitación en los poderes, por ejemplo, para el dominio, que es para que venda cierto inmueble o para que presente además sobre ciertos tipos de inmuebles. Entonces, por eso es muy importante acudir al notario para que él te pueda asesorar, que no se vaya a dar un poder que vaya más allá de las facultades que tú quieras otorgar. Muchísimas gracias, licenciada Deila. La verdad es que, como lo mencionaba Ceci, qué importante es tener estas especificaciones, ¿no? Es valioso porque es la mayoría de las dudas o las dudas más comunes. Realizo ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ahí está. Es que como que se quedó un poquito suspendido. Realizo un trámite de poder y pues realmente esta es la situación que se presenta o la duda, ¿no? Mi siguiente pregunta, muchísimas gracias, licenciada Deila, va para el licenciado
Voy con el licenciado Francisco Elizondo Pineda, titular de la Notaría 83. Licenciado, a esto va mi siguiente pregunta. ¿El poder es revocable? O sea, ¿se puede quitar ese poder que se brindó a cierta persona? Claro que sí, muchas gracias. El Código Civil contempla varios supuestos en los cuales se puede revocar un poder. Uno de ellos es cuando existe un común acuerdo entre el que otorgó el poder y el que de sí mismo el que recibió el documento, el poder. Entonces, cuando existe un común acuerdo de ambas partes, pueden acudir con un notario público y él redactaría la revocación del poder. En otro supuesto está el fallecimiento. En caso de fallecimiento de una de las dos partes, igualmente el código lo contempla, que sería una revocación. Otro supuesto puede ser el caso de interdicción. Por darle un ejemplo, en el caso de interdicción, una enfermedad que ahorita en los últimos tiempos hay estadísticas que va aumentando, que es el Alzheimer. Una vez que ya se encuentre diagnosticado y que ya esté ante un juzgado en materia familiar, ya esté hecho la sentencia del juicio de interdicción, esa persona se considera que ya es una interdicta, y por lo cual el poder deja de tener su función, y lo cual ya se le consideraría como que esté revocado. Y otro supuesto puede ser cuando el documento, desde que se redacta, desde que nace el poder, se le da una vigencia. Se le da una vigencia. Entonces, cuando tiene una vigencia de 1 año, de 2 años, una vez que termine el tiempo, sería el momento en el cual ya ese documento dejaría de tener la validez. Son los grandes rasgos por los cuales se puede llevar a cabo una revocación de un mandato, de un poder. Muchísimas gracias, licenciado. Interesante, sobre todo, conocer todos estos supuestos que de alguna manera nos dan más certeza en cómo otorgarlos, y también, pues, cómo de alguna manera también después poder tener esta información para poder revocarlos o poder llevar a cabo otra acción. Muchísimas gracias, licenciado Francisco. Adelante, Ceci, por favor. Claro. Bueno, la duda también va ahora en cuanto a los testamentos. Hablando de los testamentos, ¿qué importancia tienen y cuáles son los problemas o juicios que se pueden como evitar al hacer nuestro testamento? La licenciada Perla Jasso Ramón nos va a poder responder. Bienvenida, licenciada. Es notaria suplente de la Notaría 128 de Sabinas Hidalgo. Bienvenida. Así es. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Creo que tenemos un problema con... Sí, ya, ahí está. Ya. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Sí. Buenas tardes, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, es correcto. Sí, adelante. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su fallecimiento, y esto crea a nivel familiar una certeza del patrimonio, y sobre todo crea una armonía. Con esto se logra evitar primeramente una ruptura familiar que muchas veces se da cuando no se ponen de acuerdo, y genera una rapidez económica, una rapidez en tiempo para que los herederos puedan disfrutar y poseer los bienes, llámense en propiedades, fábricas, joyas, efectivo. Realmente el beneficio del testamento es en una escala del 1 al 100, el 100%, porque agiliza la transmisión del patrimonio familiar del difunto. Muchísimas gracias, licenciada Perla. Sobre todo esta seguridad que le brinda también al interior de las familias, ¿no, Ceci? Es importante siempre cuidar esos vínculos, y incluso cuando ya no estemos por acá, Ceci. Claro, sí, tenemos que estar preparados para cualquier cambio y pues sí, yo creo que es muy importante cuidar incluso hasta los vínculos, ¿no? De esta manera, evitar futuras y cosas que no nos hagan mucho bien en nuestras familias. Así es. Mi siguiente pregunta es para el licenciado Alberto Villanueva García. El licenciado es el titular de la Notaría 23 en Monterrey. Y bueno, licenciado, ¿y si no tengo bienes? Porque la verdad esa es una pregunta muy común. Si no tengo bienes y a lo mejor estoy pagando mi carro, mi casa, o la verdad solo tengo a mi mascota. O sea, la verdad no tengo nada, ahora sí, según yo, nada que heredar, pero tengo la voluntad de hacer un testamento. ¿Sí se puede hacer? Adelante, licenciado. Creo que está en mute su micro. Perdón, ya terminó la pregunta, es que... Sí, adelante. No, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Muchas gracias, Alejandra. Mira, como ahorita decía
como ahorita decía la licenciada Jasso, es uno de los actos más trascendentales que podemos nosotros realizar como personas, el otorgamiento de testamento. Indistintamente los bienes con los que contemos al momento de otorgar el testamento, estos se transmitirán en su momento, al momento del deceso del testador, los bienes que al momento de su fallecimiento, válgame la redundancia, acumule. Pero no necesariamente podemos estar hablando de bienes muebles o inmuebles, también podemos hablar de la transmisión de derechos, la transmisión de mis bienes personales, la transmisión de mis bienes o muebles, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente que el hecho de no contar con bienes al momento del otorgamiento no significa que no sea una herramienta que debamos de desacreditar o dejar de utilizar. Lo que decían de que qué pasa si mi casa está hipotecada. Aquí, desgraciadamente, muchas veces caen en el error, en el sentido de que está hipotecada, no soy dueño, ¿no? Al contrario, pedimos un crédito para poder comprar ese inmueble. Entonces, el inmueble es nuestro, está grabado a favor de una institución crediticia para garantizar el pago, pero ya somos titulares de ese inmueble. Pero de igual manera, como les comentaba, los derechos también se pueden admitir, los derechos propios de la asociación, a bienes de mis padres, etcétera, etcétera. Entonces, indistintamente de que si tengo un patrimonio que estoy apenas creando o ya tengo un patrimonio bastante vasto, pues definitivamente sí es conveniente el otorgamiento de un testamento. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Por su consejo, porque es la mayoría, una de las dudas más comunes, ¿no? Es que qué pasa cuando apenas estoy forjando ese patrimonio y qué va a pasar y si ahorita no hago testamento y me espero a que me den las escrituras de mi casa o el título de mi carro. Entonces creo que es muy atinada su recomendación y siempre puntual tenerla presente en el momento, pues, de establecer esto. Adelante, Ceci, por favor. Claro, licenciado Arnulfo, la duda sería, ¿qué otros beneficios o qué otras cosas nos puede ayudar el tener hecho nuestro testamento? Adelante, ahí creo que es el micrófono, ahí está, listo. Así es. Listo. Ya lo escuchamos. Gracias. Perdón, perdí un momento la señal, no sé si la pregunta era para mí, Ceci. Sí, si gusta la repetimos. Adelante. Sí, muy bien. Bueno. Sí, me estás preguntando que por qué otras cosas me sirve hacer mi testamento, ¿verdad? Bueno, sabes que en muchos foros en donde yo he participado, he escuchado que mis compañeros notarios se refieren en una forma pues muy romántica, diciendo que es un acto de amor. El otorgar testamento es un acto de amor. Yo creo que hoy en la tarde quiero cambiar un poquito la definición o ese concepto romántico, y yo quiero compartirles que otorgar el testamento más bien es un acto de libertad, en donde el que es dueño de las cosas decide. Es decir, si a mí me costó hacer ese patrimonio, en un testamento yo decido a quién quiero beneficiar. Y esto es muy importante, Ceci, Ale, porque si nosotros no hacemos testamento, y me gusta poner muchas veces este ejemplo, yo, por ejemplo, que ya voy a cumplir 30 años de casado y le pude haber dicho a mi esposa una y otra vez a lo largo de mi matrimonio que cuando yo fallezca, el patrimonio que yo hice se lo quiero heredar a ella. No lo pongo en un testamento, mis hijos van a ser los beneficiarios en primer lugar, porque la herencia se resuelve. De que se resuelve la herencia, se resuelve. Pero si yo no hago testamento, la ley es la que decide. El Código Civil establece que mis hijos son mis beneficiarios si yo no hago testamento. Entonces, es bien importante que a través de esta importante escritura, el dueño de las cosas decida a quién se las quiere heredar. Muchísimas gracias, licenciado. En definitiva, la trascendencia de un testamento siempre es importante y saber que, bueno, proteger a los nuestros incluso cuando ya no estemos por acá. Mi siguiente pregunta es para la licenciada Karen González. Licenciada, me gustaría conocer o saber si realmente existe el término de herederos forzosos.
Bueno, ese término existe, pero en otras legislaciones de otros países, ¿verdad? Pero como su nombre lo dice, hace referencia a cuando no se hizo algún testamento, que sucede todo lo contrario de lo que acaba de explicar el licenciado Arnulfo, y cómo se va a adjudicar, a quién se van a adjudicar los bienes conforme a la ley, debido a que no hubo testamento o el que hubo fue nulificado o algunos bienes no están contemplados dentro del testamento. Entra aquí el procedimiento sucesorio intestado, que así se llama en cuestión notarial, extrajudicial. Si me permites, voy a explicarte de qué consiste este proceso de una manera muy rápida, ¿verdad? Consta de 4 etapas. La primera es reconocimiento de herederos, ¿verdad? En donde se ve se hacen una serie de estudios para ver quiénes realmente son los que van a heredar conforme a la ley, dependiendo de quiénes están vivos en este momento, ¿verdad? Luego, inventario y avalúo. El inventario de avalúo es qué tengo y qué debo, ¿verdad? Posteriormente es la administración, se paga lo que se debe y por último se adjudica, que es cuando ya se realiza la hijuela. En este caso, lo que estamos viendo es más que nada el reconocimiento de herederos. O sea, la pregunta fue los herederos forzosos, ¿verdad? ¿Cómo se van a definir? Se van a definir muy sencillo. La ley marca que primero van a ser herederos los descendientes, el cónyuge, los ascendientes, los parientes colaterales que vienen siendo hermanos, primos, ¿verdad? Hasta el 4º grado. Y en su caso también puede heredar la concubina, ¿verdad? O el concubino. Y si no existieran familiares, todo se lo lleva el fisco, ¿verdad? Es importante mencionar que los afines, o sea, los parientes de la esposa o del esposo, ellos no heredan, ¿verdad? En la mayoría de los casos, los parientes más cercanos suplen a los más lejanos, ¿verdad? O sea, son los que primero heredan. Y voy a darte un ejemplo muy sencillo, porque pues no me puedo ponerte a explicar cuándo hereda quién en todos los casos, ¿verdad? Pero solo voy a hacer un ejemplo muy sencillo, de que una señora tiene 4 hijos, ¿verdad? El señor fallece y el señor tenía, la herencia es de 100 pesos. La mujer hereda como si fuera un hijo más, siempre y cuando tenga menos bienes de lo que le corresponde heredar a un hijo, aunque parezca trabalenguas, ahorita te lo explico. Si cada hijo hereda 25 pesos, la señora, si tiene menos de 25 pesos, hereda. Si tiene más de 25 pesos, no hereda nada. Cuando son casados por sociedad conyugal, la señora se queda con la mitad y toda la otra mitad es para los hijos. Entonces, habría que preguntarle a los esposos o a quien le toque hacer el testamento en ese momento, o el que no hizo el testamento, si realmente eso es lo que hubieran querido, ¿verdad? Por eso la importancia, como lo decía el licenciado Arnulfo y lo han comentado todos los demás, de hacer un testamento para elegir realmente a quién queremos nosotros otorgar pues nuestros bienes, ¿verdad? Claro, sin ninguna duda, licenciada. Muchísimas gracias por tan valiosa respuesta. Adelante, Ceci, por favor. Gracias. Muy bien. Nos va a responder el licenciado Jorge Iván Salazar. Licenciado, ¿qué es el RENAT? Sí, gracias. El RENAT es un registro nacional de testamentos que nace, como todos sabemos, el tema testamentario es un tema local, estatal, pero con la intención de incrementar o dar un poquito más de seguridad jurídica a las partes sobre la producción de este documento testamentario, el testamento, se crea a través de la Secretaría de Gobernación una dirección especial para tener el Registro Nacional de Testamentos. Hay veces que la gente, cuando va a hacer su testamento ante el notario, tiene algo de miedo, por ejemplo, decir, oye, si te digo todas las propiedades que tengo, que quiero expresar en el testamento, como el registro público de la propiedad del comercio, cualquier persona puede ir a consultarlo. Dice, no, justamente el testamento, lo comentaban ahorita mis colegas, es un acto personalísimo, es un acto muy trascendente en la vida de las personas y tiene que ser cuidado con mucho sigilo, con mucha prudencia, tanto por el notario como las autoridades registrales. Entonces, solamente los notarios públicos, cuando se inicia un proceso sucesorio ante nuestras oficinas, ante nuestra fe,
podemos solicitar tanto al Registro Público de la Propiedad como al Archivo General de Notarías una copia del testamento. Con el RENAT, a nivel federal se amplía, por decir de alguna manera, esta seguridad jurídica a los ciudadanos en este documento tan importante que es el testamento. Entonces, el RENAT es un instrumento más, pero a nivel federal, regulado o auspiciado por la Secretaría de Gobernación, para darle certeza y mucho cuidado a este documento tan importante que es el testamento público abierto que se hace ante el notario, para asegurarnos que cuando la persona que otorgó el testamento fallezca, el notario tenga la certeza de que el testamento que se va a abrir para iniciar la sucesión sea el último testamento que haya dictado el de Cuyus, el que ahora ha fallecido, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Jorge. Qué valioso, como quiera también, creo, identificar también todas las instituciones o organismos que pueden intervenir en este proceso tan importante como es el testamento y que, pues, aparte de seguridad y certeza, también blindan este proceso testamentario, por así decirlo, y hacen ahora sí que valer la voluntad de nosotros, incluso cuando ya no estamos acá. Entonces, eso es muy importante saberlo. Gracias, licenciado Jorge. Licenciada Deila Barrera, mi pregunta va al tema de cómo interviene en este caso el notario público en el proceso de una constitución de sociedades o asociaciones. ¿Cuál es su intervención? Ok, sí, claro. Mira, pues al momento de que una persona quiere o formar una empresa o algún tipo de sociedad o asociación, ahorita, por ejemplo, ya la Secretaría de Economía a lo mejor les da la facilidad para que puedan hacerlo ellos solos. Sin embargo, digo, todas las personas morales tienen más o menos los mismos requisitos. Sin embargo, cuando uno realmente inicia, digamos, una empresa o una asociación que quiere hacer algún tipo de beneficio para algún grupo o algo, lo mejor es acudir a un notario, porque el notario te puede dar la asesoría desde civil, familiar, mercantil, fiscal, administrativa, para que eso a lo que tú te quieres dedicar se plasme en el documento de constitución de una sociedad. Entonces, el notario en inicio primero solicita una denominación o un nombre a la Secretaría de Economía. Esto es para que, porque lo que es el Estado busca que no se repita el nombre, ¿verdad? Entonces, a nivel nacional se hace la búsqueda de ese nombre o esa denominación que tú quieres, y si está disponible, entonces ya se te autoriza. Una vez que tienes ya la denominación o nombre, entonces se empieza a elaborar el proyecto en base a lo que tú te vas a dedicar, lo que van a hacer. Entonces ya aquí lo importante es ver si va a ser una sociedad tipo mercantil o si va a ser una sociedad tipo civil, si se va a dedicar a una empresa, una comercializadora o prestar servicios. Todo eso se tiene que plasmar dentro del proyecto donde van los estatutos, el objeto, a lo que te vas a dedicar. También, por ejemplo, en los socios, si dices tú, bueno, quiero que se me por medio de un administrador único o somos varios los que queremos llevar el control de la empresa, entonces ya el notario lo que hace es ajustarte a que se vayan dando las facultades o los poderes a las personas que van a representar a la empresa para que el día de mañana no tengas problemas ante bancos o ante el gobierno o ante con quien te vayas a presentar para trabajar con tu empresa, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ahorita, por ejemplo, ya se le dan al notario muchas facilidades para hacer trámites en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la denominación como el alta de Hacienda, como la inscripción en registro público, que es ya el final de la sociedad, se pueden hacer en línea. Entonces, estamos hablando de que un trámite de una creación de una empresa puede llevarse hasta unos días, puede ser una semana, o a lo mejor unas varias semanas. Aquí lo único que nos limita un poco es la denominación, que no exista, más bien que esté disponible la que tú quieres, ¿verdad? Pero si obtenemos la disponibilidad fácilmente, en 3, 4 días puedes tener ya tu empresa constituida con tu alta de Hacienda, teniendo todos los requisitos, ¿verdad? Qué interesante y sobre todo tenerlo en consideración. Antes era un trámite un poco
más difícil, y con esta, pues ahora sí también tecnología y digitalización de muchos de los procesos, creo que ha sido algo benéfico, licenciada, que nos permite pues también con la ayuda del notario, ahora sí que en menos tiempo tener pues esta reglamentación, estos documentos en orden que nos pueden ayudar en mucho. Entonces, adelante, Ceci. Muchísimas gracias, licenciada Deila, gracias. Adelante, Ceci. Claro. Licenciado Francisco, bueno, aquí como cambiando un poquito el punto, en cuanto a procesos de compraventa de casa, de edificios, de inmuebles, ¿cómo interviene aquí la figura de un notario público? ¿Cómo nos ayudan? Sí, claro, muchas gracias. Yo creo que la principal función de un notario es brindar la seguridad jurídica del patrimonio de una familia. Yo les digo a mis usuarios, siempre es importante que primero se acerquen con su notario de confianza para que les dé la asesoría jurídica legal oportuna. Antes de que hagan cualquier transacción bancaria o alguna entrega de algún anticipo, primero que se acerquen con el notario, que le lleven los documentos que el notario les va a requerir para que el notario los pueda revisarlos, y una vez que el notario ya los haya revisado, pueda dar la autorización para poder llevar a cabo. ¿Cuáles serían esos documentos importantes que hay que llevarle al notario para poder brindar esa seguridad o esa revisión? Es la escritura de la propiedad, su tarjetón del impuesto predial pagado de este año cubierto, si en caso de ser una casa habitación, sus recibos de luz, su recibo de agua que estén cubiertos. Igualmente, en este caso de los propietarios, de los interesados en adquirir el bien inmueble, sus actas de nacimiento, que se lleven sus actas de matrimonio, sus credenciales de lector, sus CURP, sus cédulas fiscales, muy importante que también lleven sus cédulas fiscales. Y de antemano siempre la recomendación es, antes de que entreguen algún anticipo, primero acercarse con el notario. El notario les dirá cuál es el momento oportuno para poder hacerlo, les llevará de la mano para poder que tener la seguridad de que el comprador, la inversión que está haciendo, sea una inversión segura y sea un patrimonio realmente para la familia. Súper importante, pues para hacer una compra o una venta segura, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Qué importante. Gracias. Mi siguiente pregunta va para la licenciada Perla Jasso. Ella es suplente de la Notaría 128 en Sabinas Hidalgo. Licenciada Perla, me gustaría saber, particularmente en el caso de las donaciones, si yo quiero donar mis bienes, o mis padres o mis abuelitos quieren dejarme todos sus bienes, ¿cómo puede en este caso ayudarme un notario? Y si realmente en este caso puede, desde su función, ser de utilidad la intervención de un notario. Así es, como lo han mencionado mis compañeros, la función principal del notario es brindar la certeza jurídica. Para el caso de una donación, debemos de establecer cuáles son las donaciones que nos llega muy frecuente la gente. Oye, le voy a donar, pero a mi prima, a mi hermana. Se puede donar, pero las donaciones que están exentas, porque muchas personas dicen, es la de ascendiente, descendiente. ¿Qué necesitamos y qué es la figura de la donación? Es importante destacar que al recibir una donación de tu ascendiente, en este caso de tu madre, de tu padre o de ambos, pasa a ser un bien propio. Es decir, aunque la persona esté casada en sociedad conyugal, no forma parte de la misma, sino que es únicamente de quien lo recibió. Se le puede donar a un menor de edad, siempre y cuando esté representado legalmente, en este caso por sus padres. Las donaciones para realizarse en la oficina, en la notaría, igual que en cualquier otro documento que implique la transmisión de un inmueble, requerimos el título de propiedad, el cual es sumamente importante que esté a nombre de quien hace la donación. Frecuentemente llegan las personas y te dicen, oiga, mi mamá me heredó una casa, ahora se la quiero dar a mis hijos, pero no han hecho el trámite de la sucesión, ya sea intestada o testamentaria. Entonces, primero debemos de poner esa propiedad con un título a nombre de la persona que va a hacer la donación y posteriormente puede a su vez transmitir la propiedad. ¿Qué se requiere para hacer una donación? ¿Qué papelería requerimos? Primeramente, cuando es de ascendiente a descendiente, necesitamos
el documento del registro civil, es decir, el acta que acredite que soy tu hijo, que soy tu padre, ¿verdad? Es fundamental. De ahí las identificaciones, que en todos los documentos la pedimos, el impuesto predial, lo que es el título de propiedad. Actualmente las personas, es importante que sepan que la transmisión de la propiedad de manera gratuita, es decir, a través de una donación, está exenta del pago de impuesto de ICR. Y para el caso del pago de ISAI, está en una tarifa fija en el estado de Nuevo León. En mi caso, en mi zona geográfica que me encuentro, que es casi área rural, estamos en 608 pesos por inmueble. Es bien importante que sepan las personas también que el hecho de transmitir la propiedad a través de una donación tiene ciertas características, como puede ser la reserva del usufructo vitalicio. Es decir, un padre de familia tiene 3 hijos, tiene 4 propiedades y dice, quiero de una vez ubicar a cada uno de mis hijos, pero voy a hacer la restricción de yo reservarme el usufructo vitalicio, y con esto, si esas propiedades están rentadas, él puede recoger esas rentas. Es decir, hay las donaciones puras cuando se entrega el usufructo y la nuda propiedad, y hay las donaciones en las cuales se entrega la nuda propiedad y se reserva el usufructo vitalicio del donante, el cual se levantará una vez que él fallezca. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Perla, por ahora sí que explicarnos de forma detenida esta pregunta tan importante. Adelante, Ceci, por favor. Gracias, Ale. Licenciado Alberto Villanueva, ¿es recomendable la figura de la donación y en qué casos? Pues bueno, es como todo acto que uno desea realizar. Primero que nada, pues tenemos que estar con la certeza de que es lo que queremos llevar a cabo. La transmisión gratuita de nuestros bienes, llámese materiales, bienes inmuebles o bienes muebles, la transmisión gratuita a la persona que así lo deseemos. Como comentaba la licenciada Jasso, obviamente aquí la utilidad de la donación entre ascendientes y descendientes o viceversa, sin límite de grado, la virtud que tiene es que no causa impuestos, ni para el que recibe, ni para el que da. Entonces, es una herramienta interesante en ese sentido, pero como, ¿qué tan recomendable es hacer una donación? Pues bueno, hay que ver cuál es el fin o qué se está buscando para llevar a cabo este tipo de contratos o este tipo de actos. ¿Es recomendable? Sí, es recomendable. Tiene ciertas situaciones que hay que velar y revisar detenidamente, definitivamente que los tiene. Pues cuando las personas crean que es el momento de hacerlo. La transmisión del inmueble, pues sale de mi patrimonio para transmitirlo en favor de mis hijos, o en favor de mis padres, o en favor de mis abuelos, o en favor de mis nietos. Y pues ya sale de una manera definitiva. Entonces, obviamente es algo que hay que sopesar, porque ya yo me estoy transmitiendo esos bienes de manera definitiva a favor de a quien yo desee llevar a cabo esa donación. Hay ciertas cosas que marca la ley con las cuales puede revocarse las donaciones, pero no son nada sencillas, y obviamente ya estamos hablando de temas legales, judiciales, o ya habrá una cuestión de carácter judicial. Pues, sin embargo, la persona que esté ya con la idea de hacerlo, pues le recomiendo acérquese a su notario, vean pros, vean contras, para poder llevar a cabo este acto, porque definitivamente es un acto también trascendental en donde no se transmiten los bienes. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado César Alberto. Y pues mi siguiente pregunta es para el licenciado Arnulfo G. Flores. Licenciado, me gustaría platicar un poco en el caso de las hipotecas.
¿Cuál es la función del notario? En este caso, ¿cómo interviene un notario en este proceso? Claro que sí, Ale. Pues primero te platico que la hipoteca es una garantía inmobiliaria que respalda que voy a pagar un crédito. Por ejemplo, cuando a mí el banco me presta dinero para comprar una casa, yo hipoteco esa misma casa, la doy en garantía de que le voy a pagar. ¿Por qué interviene un notario? Porque la ley civil, que es la ley que regula las hipotecas, dice que el contrato de hipoteca se tiene que otorgar en el formato especial que hacemos los notarios, que se llama escritura pública, y que se va a inscribir el testimonio, o sea, la hijita o el hijito de nuestra escritura se va a inscribir en el registro público de la propiedad y se le va a poner una marca que se llama gravamen, o en este caso con esta modalidad especial que es hipoteca, para que todo mundo sepa que ese bien inmueble, a pesar que es mío, pues está garantizando un adeudo que yo tengo con el banco. Por lo tanto, sí es bien importante que las hipotecas necesariamente se otorguen ante notario público, ya que ante el notario es ante quien se otorga la escritura que contempla la hipoteca y cuyo testimonio se va a inscribir en el registro. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Arnulfo. Adelante, Ceci, con la siguiente pregunta. Claro. Licenciada Carla González Zambrano, hablemos ahora de los fideicomisos. Ay, perdón, Karen. Quiero llevar a cabo un fideicomiso. ¿Un notario puede asesorarme sobre cómo establecer o bajo qué términos y especificaciones se puede llevar a cabo? Bueno, es definitivo que no solo se puede hacer, sino que es necesario que un notario le explique a las personas que quieran realizarlo todas las ventajas, desventajas y posibilidades que pudieran llegar a suceder cuando ustedes realicen una operación como esta. Esta operación se encuentra regulada por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Y les voy a explicar la figura muy rápido, ¿verdad? La persona que lo otorga es un fideicomitente, el cual le llama normalmente negocio jurídico. Es un acto jurídico que normalmente es llamado negocio jurídico, y en donde el fideicomitente transfiere una o varias bienes, ¿verdad?, a un fiduciario que es normalmente el banco, ¿verdad?, para que él lo administre y al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de alguna condición se transfiera ya sea a un fideicomisario o a un beneficiario o hasta al mismo fideicomitente, ¿verdad? Existen varios tipos, tanto como esta figura es tan moldeable como una plastilina o como las ideas que tú puedas o quieras tener. Es una figura que puede tener muy versátil, ¿verdad? Los tipos serían de inversión, de garantía, de administración, inmobiliaria, de seguros, de educación, laboral, testamentaria, agropecuaria, entre otros, ¿verdad? Y quería terminar diciendo de un caso que se me quedó muy grabado desde muy pequeña, que me contó mi abuelo, de un niño que su abuelita le quería dejar le dejó de hecho un fideicomiso testamentario con una cantidad de dinero porque no quería que se lo gastara todo cuando ella muriera. A lo de la hora muere la señora, al niño le dan una cantidad, por decir, unos 5,000 pesos mensuales, ¿verdad? Pero la señora nunca contempló entre las posibilidades que el niño pudiera llegar a enfermarse, ¿verdad? Tuvo una enfermedad terminal con la cual requería de una operación, y esto pues es un contrato, ¿verdad?, en el cual el banco, la fiduciaria, tiene una orden estricta de no dar más que 5,000 pesos mensuales. Entonces, desgraciadamente, no se le pudo dar al niño la cantidad de dinero que en algún momento determinado necesitaba. Por lo que sí es bien importante, ahí yo creo que te respondo, la asesoría del notario para explicarle a la señora en aquel momento, bueno, ya pensaste la posibilidad, si el niño se enfermase, agregar ahí una cláusula, ¿verdad?, de que bajo ciertas condiciones cambiarlo. Pero bueno, eso es más o menos lo que te puedo explicar en grandes rasgos lo que es un fideicomiso, ¿verdad? Y lo necesario que es explicarlo.
Claro, muchas gracias, qué importante información. Gracias, licenciada Karen, y sobre todo por el tema de decisiones, ¿no? En el momento de establecer un fideicomiso podemos tener ciertas necesidades, pero como el no contemplar estas emergencias, estas situaciones de salud, también pudiesen ser motivo, como en el ejemplo que nos precisaba, de una situación que termine con otro final, ¿no? Y que se pudo tal vez haber evitado de haber tomado en consideración eso, pero sí, pues se establece y así se estableció y no hay manera de alguna manera modificarlo. Muchísimas gracias, licenciada Karen. Gracias, Ceci. Bueno, pues mi siguiente pregunta va en el caso particular para el licenciado Jorge Iván Salazar, titular de la Notaría 143. Licenciado, hablemos de que ya tenemos un testamento, en este caso las adjudicaciones de las herencias o es un juicio testamentario, ¿se puede manejar con un notario? Sobre todo me interesa saber cuando los herederos de repente sí están de acuerdo con lo que dijo el difunto y de repente no están tan de acuerdo. Sí, Ale, la verdad es que los notarios desde hace, bueno, los notarios podemos ver las sucesiones testamentarias, que es cuando el de cuyos, el que muere, deja un testamento, y hasta hace algunos años no estaba facultado el notario para atender las sucesiones intestamentarias cuando no se deja un testamento. Actualmente, desde hace unos años para acá, el notario ya podemos ver ambos juicios testamentarios, ambos juicios sucesorios, los testamentarios y los intestamentarios. Pero en efecto, cuando se da algún problema entre los herederos, o cuando hay herederos menores de edad, o cuando hay herederos incapaces, cuando hay alguna disputa, por ejemplo, que no están de acuerdo quién es el albacea, o cómo se repartieron los bienes, o inclusive no están de acuerdo, piensan que el testamento se otorgó de una manera no clara o de una manera viciada de la voluntad. Entonces el notario tiene que, no debe seguir viendo el proceso, tiene que turnar ese expediente para que se resuelva ante las autoridades competentes. Tiene que excusarse de seguir el trámite. La verdad es algo complejo porque a veces llegan, a mí me tocó un caso, por ejemplo, que ya en un proceso, un juicio sucesorio intestamentario, se hicieron las publicaciones, era gente inclusive conocida, mía, y llegó un muchacho con otros apellidos que en una primera instancia no acreditaba ser hijo del de cuyos, de la persona que había fallecido, pero después de algunos exámenes, de algunas pruebas que se hizo para poder acreditar la afiliación, pues se demostró que era hijo también del de cuyos, ¿no? Entonces, pues otra vez, todo hacia atrás, el procedimiento que había hecho el notario, pues faltaba incluir a alguien, ¿no? Entonces, cuando hay alguna disputa, alguna controversia, el notario debe abstenerse de seguir con el proceso y turnarlo a las autoridades competentes para que ahí se siga el juicio testamentario o, en su caso, intestamentario. Muchísimas gracias, licenciado Jorge. Gracias. Gracias por su respuesta. Ceci, adelante, por favor. Claro, gracias. Licenciada Deila Barrera Villarreal, ¿en qué consiste como tal dar fe de hechos? Sí, claro. Mira, como dijo en un inicio nuestro presidente, el licenciado Arnulfo, el notario es la persona elegida por el Estado para dar fe o hacer constar la autenticidad de actos y hechos. En este caso, un acta notarial es un instrumento levantado fuera de protocolo en donde se hace constar un hecho jurídico. Y este hecho jurídico puede ser, por ejemplo, desde el cotejo de un documento, cuando se me presenta un original que quiero tener otro documento, una copia certificada, ¿verdad? Entonces el notario lo que hace es el cotejo del documento para que puedas presentarlo como si fuera un original, ¿verdad? Y por otro lado están también hechos que tiene el notario dar fe
En este caso, por ejemplo, cuando el notario le solicitan que certifique la autenticidad de algún hecho que está ocurriendo o que ocurrió, o sobre el estado que guarda algún inmueble, o sobre algún suceso que está pasando fuera de la notaría en este caso, entonces se le solicita al notario que acuda, y el notario en este caso tiene que hacerlo de una manera sin calificar los hechos, ¿verdad? Sin dar juicios, ¿verdad? Lo que hacemos es nada más observar, y así como nos conste lo que estamos observando, lo plasmamos en el acta. Entonces, muchas veces esto puede ser desde una notificación a una persona, una interpelación, como también puede ser dar fe de algo que está ocurriendo en alguna empresa o en alguna casa, o por ejemplo puede, no sé, a mí en lo particular me ha tocado cosas muy variadas, algunas veces divertidas, otras no tanto, ¿verdad? Pero por ejemplo, alguna vez me tocó ir a dar fe de contar unos botes en una empresa que eran como 5,000 botes que habían llegado con algún tipo de daño. Entonces, pues ahí tienes contando y contando. Como también me ha tocado dar fe, no sé, en alguna empresa sobre algún robo de material o algo así. Entonces, hay veces que sí es divertido y veces que no es tanto. Lo importante aquí es que tenemos que abstenernos cuando es un hecho que no podemos nosotros dar fe porque que se tiene que hacer por parte de alguna autoridad nada más, o cuando por ejemplo, que tiene algo que ver en lo que hace la persona del notario, en sus intereses o de sus familiares, o que ponga en riesgo, por ejemplo, la vida o el patrimonio o la seguridad del notario, es donde nos tenemos que abstener. Pero fuera de eso, muchas veces es muy divertido y es muy interesante porque de esta manera conocemos cómo actúan muchas empresas que no tenemos ni idea, o también nos ha tocado, bueno, a mí me ha tocado que me dicen, bueno, vamos a dar fe de cómo está una propiedad, y luego me dicen, no se preocupe, licenciada, ahí va a estar de seguridad pública para que nos apoye, y yo, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pero sí, en lo que se pueda, pues ayudamos, damos el servicio, y es algo muy interesante para nosotros hacer ese tipo de diligencias, ¿verdad? Que es como les llamamos. Qué interesante, licenciada Deila. Ahora sí que resulta interesante, y también pues supongo yo que de repente una aventura, ¿no? En el tema de conocer, ahora sí, pues prácticamente es lo que decíamos al principio, es testigo ocular, pero la narrativa del notario es bien importante porque puede validar ante la autoridad, pues, qué sucedió a lo mejor con por ese producto dañado, porque es un testimonio que tiene pues un peso jurídico y que validaría en determinado momento un seguro, por ejemplo, para esa compañía o para esa carga. A mí me tocó conocer un caso, se los cuento rápido, también en el tema de los camiones que transportan pues fruta, ¿no? Se volcó también, entonces pues eran algunos camiones, creo que el notario que intervino ahí pues tuvo que ir, pero era una cosa ahí tremenda de lo que se había desperdiciado, ¿no? Entonces, recuerdo ese hecho, y de repente digo, curiosamente, imagínate, de repente salir a dar fe, no sé, de que se volcó un camión de aguacates, o sea, pues sí, sucede, y es un daño para la compañía, y definitivamente se tiene que acreditar porque pues hay un seguro y tiene una consecuencia. Qué interesante, la verdad, este proceso. Muchísimas gracias, licenciada Deila. Y bueno, pues mi siguiente pregunta va para, en este caso, el licenciado Francisco Elizondo Pineda. Él es titular de la Notaría 83 en Apodaca. Licenciado, me gustaría saber si las notificaciones que muchas veces nos llegan, las notificaciones y los requerimientos de un proceso jurídico, a veces nos llegan, pero estas notificaciones también se pueden realizar ante notario. Gracias. Así es. También es posible hacerlo nosotros ante notario público a petición de que nos lo hagan vía por escrito, nos digan que nos constituyamos en algún día en específico, en algún lugar en específico. En este caso, puede ser para la entrega de un documento, puede ser para notificar algún acuerdo, puede ser para la entrega, por ejemplo, de un título de crédito, un cheque, alguna situación.
Nada, únicamente el notario daría fe de que sería la persona con la que se está entrevistando, si se puede identificar, si trae algún documento para poder identificarlo, llámese una credencial de lector o con algún pasaporte, y así el notario le daría fe de ese hecho en un acta fuera protocolo, en la cual se levantaría las circunstancias con las cuales está viendo el notario en ese momento. Interesante, licenciado Francisco. Ahora sucede mucho que este tema, por ejemplo, y de repente nos lo preguntan, ¿no? El tema de las transferencias. Oye, pues te hago una transferencia, aquí está el comprobante, obviamente hay una transacción, todo esto. En el tema de los cheques certificados, muchas de estas situaciones que de repente, pues también requieren de esta como revisión o vigilancia, simplemente de la presencia de esta figura que es el notario y que puede fácilmente ser ahí una figura clave en estos procesos. Muchísimas gracias, licenciado. Adelante, Ceci, por favor. Gracias, Ale. Licenciada Perla Jasso, ¿en qué consiste el reconocimiento de firmas? Sí, Ceci, mira, el reconocimiento de firmas es uno de los actos más importantes y de mayor trascendencia que tiene el notario. Este es un acta fuera de protocolo, por medio del cual se hace constar que las personas comparecieron ante el notario a fin de reconocer que la firma que se encuentra estampada en dicho documento es suya, puesta de su puño y letra. Estos documentos reconocen o ratifican ante notario, son todos aquellos que se les quiere dar autenticidad y dotar de una fecha cierta. Es sumamente importante que los acuerdos se lleven a ratificar ante notario. Muchas veces se hacen diferentes situaciones, diferentes acuerdos y no se acude ante notario. Miren, les voy a poner un ejemplo y una de las grandes utilidades para el reconocimiento de las firmas. Se tiene la costumbre de que se hacen los contratos de arrendamiento, muchas veces de las casas habitación, de manera verbal. Actualmente, con la ley de extinción de dominio, si el documento no está ratificado ante notario, es decir, si no cuenta con ese reconocimiento de firmas, con esa ratificación, no es válido para comprobar que el lugar en el cual se cometieron los hechos estaba rentado. Es decir, corre hasta el riesgo la persona de perder su patrimonio por guardar el papelito ahí, como decimos, es que somos conocidos y somos gente de palabra. Para eso existen los procedimientos legales, para eso se reconoce ante notario la firma que se estampa. También se utilizan mucho para los consentimientos. Nosotros que estamos aquí en el municipio en el cual yo tengo la fortuna de ejercer mi función, muy cerca de la frontera, llega comúnmente gente y me dice, oiga, licenciada, es que llevaba a mi sobrino a Laredo, Texas o a McAllen con esta cartita hecha de puño y letra de la hermana, ¿verdad? Si no va ante notario, ratificada la firma de quien otorga el consentimiento, pues no tiene validez. No. Okay. ¿Verdad? Todo eso es un reconocimiento de firmas. Las firmas se reconocen en un contrato privado de compraventa, en un contrato privado de donación, en las cesiones de derechos. Hemos estado hablando mucho de las herencias. Oye, hermano, ¿sabes qué? No quiero yo mi herencia, te la voy a ceder mi parte que me toca para que a ti se te acrecente. Entonces no puedes llegar ante el juez y presentar un documento. El juez te va a decir, ratifícamelo ante mí. Oiga, licenciado, pero es que yo estoy en Monterrey y mi hermano viene de Chihuahua, no puede volar, no puede trasladarse. Bueno, que acuda ante un notario allá en el estado de Chihuahua, que ratifique su firma, que le diga que efectivamente en ese documento en el cual consta ese escrito de cesión, ese escrito de autorización, es de su firma puesta de su puño y letra. Es un ejemplo así a grosso modo de la importancia que es el reconocer las firmas ante notario. Muchas gracias, licenciada Jasso. Gracias, licenciada Perla. Me gustaría preguntarle al licenciado Alberto Villanueva García, licenciado, ¿para qué trámites comúnmente se realiza el protocolo de actas y hechos? Porque sabemos bien que es dentro de las funciones de, en este caso, un notario,
pero ¿cuáles son como comúnmente o cómo se lleva a cabo lo que es esta protocolización? Bueno, de los asuntos más cotidianos a protocolizar, son las protocolizaciones de asambleas de sociedades mercantiles o cualquier tipo de sociedad, en donde se lleva a cabo una asamblea y en esa asamblea se toman diversos acuerdos. Inclusive se pueden llegar hasta otorgar poderes o modificación de estatutos. Entonces, esa acta o esa minuta que se levantó en virtud de la asamblea se protocoliza. ¿Qué es protocolizar? Es insertar un documento, en este caso una redacción del mismo al protocolo, que le venimos dando la forma ya de la escritura. Como te comento, ¿qué es lo más ordinario protocolizar? Las actas de asamblea o las instrucciones que nos gira un juez para la protocolización de alguna sentencia, llámese de una cuestión sucesoria, una cuestión de divorcio, la cuestión de los determinación de para quién van a ser los bienes, un remate judicial en donde nos instruyen protocolizar los acuerdos tomados dentro del proceso judicial. Como te comento, son los más usuales, pero a final de cuentas, ¿qué puedo protocolizar? Pues prácticamente cualquier documento cuando la persona que así nos lo solicita tenga el interés o facultad de hacerlo. Inclusive la cuestión de los poderes otorgados en el extranjero, bajo ciertas circunstancias, sobre todo de sociedades, hay que llevar a cabo su protocolización para poderlos nosotros utilizar en los actos que nosotros vayamos a realizar. Muchísimas gracias, licenciado César. Interesante tenerlo en consideración porque sin duda alguna, bueno, al interior de las empresas, en este caso de las organizaciones, estos actos, bueno, son de mucha trascendencia y sobre todo el poder saber que de alguna manera tiene esta figura y se lleva a cabo esta protocolización por algo, es importante considerarlo. Muchísimas gracias, licenciado César. Estamos casi por terminar esta entrevista. Por favor, Ceci, adelante. Gracias, Ale. Licenciado Arnulfo G. Flores, ¿en qué nos puede ayudar el Colegio de Notarios? ¿Cómo nos puede orientar? Con mucho gusto, Ceci. Claro, te platico un poquito qué es el Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios es una asociación civil en la que todos los notarios de Nuevo León tenemos que estar asociados. La ley que nos gobierna, que es la ley del notariado, nos dice que tenemos que pertenecer a esta asociación civil. Actualmente, en la administración del año 2020 y el próximo año 2021, a mí me toca presidir y estoy muy contento de compartirles que el Colegio de Notarios es una oficina que recibe precisamente las necesidades que tienen los usuarios, los clientes que requieren servicios notariales, y el Colegio de Notarios los puede conducir con un notario en el área más cercana a donde se encuentren. Es precisamente un enlace entre el que requiere un servicio notarial y su notario. También, por parte del Colegio de Notarios, buscamos continuamente hacer la difusión de la noticia del notario. Como seguramente te habrás dado cuenta, desde que empezó la pandemia, por allá el 25 de marzo, pues se empezó a rumorar por ahí que los notarios estábamos suspendidos, que no, las oficinas estaban cerradas y demás. Y bueno, pues el Colegio de Notarios, a través de la vocería que yo represento, pues daba a conocer al público en general, en medios tan importantes como el que amablemente nos han recibido hoy en la tarde, de la actividad de los notarios. Estamos abiertos, nuestras notarías están dispuestas a recibir las necesidades notariales. También el Colegio de Notarios es un conducto mediante el cual los usuarios que no estén conformes con el servicio que le están brindando los notarios puedan quejarse, y nosotros canalizaremos o trataremos de ser mediadores para resolver el problema que tenga el cliente con la notaría.
Físicamente, el colegio que ahora me toca a mí presidir está en construcción. Tenemos un lugar privilegiado en la zona de la Macroplaza, acá en Monterrey, Nuevo León, y pues estamos muy deseosos de que en próximos meses podamos inaugurar la nueva Casa de los Notarios en la calle Matamoros 811. Actualmente estamos rentando una casita a modo de oficina en la calle MM del Llano, también acá en Monterrey. Y pues estoy viendo que está corriendo continuamente una barrita de información en donde nos pueden contactar. No olviden también que aparte del teléfono de acceso que está por ahí apareciendo en la pantalla y la página de internet, pues nosotros contamos con Facebook y con YouTube, bajo el nombre Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León. Y nos va a dar mucho gusto recibir su retroalimentación, sus preguntas y sobre todo la posibilidad de enlazarlos con el notario de su preferencia o con el notario más cercano al lugar en donde se encuentren. Como pueden ver, se escogió quirúrgicamente a los notarios que hemos participado en esta sesión, evidentemente privilegiando a las damas que son notarias muy capaces, notarias de las cuales nos sentimos muy orgullosos los compañeros notarios, y también somos una muestra representativa de las diferentes locaciones en donde nos encontramos los notarios, en diversos municipios, precisamente buscando atender todas las necesidades de nuestros queridos clientes. Muchas gracias, excelente. Gracias, licenciado Arnulfo G. Flores. Y bueno, casi para concluir la entrevista, voy a ir puntualmente con cada uno de los notarios que nos acompañan, pero no sin antes preguntarle a la licenciada Karen González, quien amablemente me va a compartir los medios de contacto complementarios, ahora sí, a los que nos proporcionó el licenciado Arnulfo G. Flores, y que, bueno, también quiero compartirles que al inicio de esta entrevista, la licenciada Karen me tuvo a bien compartir esta información y la licenciada Silvia, a la que le enviamos también un saludo, sobre los medios de contacto del instituto, que prácticamente están a un clic. www.cnpnl.org.mx, que es la página oficial, licenciada Karen, del Colegio de Notarios. ¿Me pudiese compartir algunos otros medios para establecer contacto directo con ustedes en el colegio? Sí, bueno, pues la página de Facebook es Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León y el teléfono es 8183-40-6666, que también está apareciendo acá abajo en la pantalla. Muchísimas gracias, licenciada Karen. Muy importante, sobre todo, tenerlos por ahí a la mano. Y me gustaría, licenciada Karen, empezar por usted, que nos brinde, por favor, los medios de contacto de la Notaría 138, la cual prácticamente usted está como notario suplente, y los medios de contacto en redes sociales y cómo podemos ubicar. Bueno, yo soy notario suplente de la Notaría 138, de la que es titular el licenciado Gustavo Carlos Funtevilla Carvajal. El teléfono es 8180-300-800 y la página de internet es www.notaria138.com. Estamos para servirlos. Gracias, licenciada Karen, por su tiempo y esta valiosa entrevista. ¿En dónde están ubicados específicamente, licenciada? En Paseo de las Américas, 1705. ¿Verdad? Perfecto. ¿Es el municipio de Guadalupe o Monterrey? Sí, es Guadalupe, Contrisol. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Karen. Licenciado Jorge Iván Salazar Tamés, ¿nos puede, por favor, compartir los datos de contacto de la notaría, por favor? Claro, gracias. El conmutador de la Notaría 143, de la que soy titular, estamos en Santiago, Nuevo León, sobre la carretera nacional. El teléfono sería 8182-662089. La página www.notaria143.net. Y la dirección, estamos en Carretera Nacional 411, Fraccionamiento Equinoccio, en Santiago, Nuevo León. Gracias. Muchísimas gracias por este valioso tiempo y esta entrevista, licenciado Jorge. Licenciado César Alberto Villanueva García, por favor, ¿podría compartirme sus medios de contacto y redes sociales de la notaría, por favor? Sí, como no, con mucho gusto. Mi correo electrónico es todo seguido, sin puntos, sin guión, letras minúsculas,
alberto@notaria23.com.mx. Los teléfonos de mi oficina son el 81 83 75 16 90, 81 83 75 6780, 81 83 75 40 48. Estoy ubicado en la calle Doctor Alfredo Piñeiro López, 913, Mitra Sur, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Anteriormente la calle, hasta hace 3 años, la calle se llamaba Guadalajara, ahora se llama Doctor Alfredo Piñeiro López, y cualquier cosa, aquí estamos a su nombre. Muchísimas gracias, licenciado César. Qué bueno que nos especifica, porque sí, de repente las calles cambian un poquito, pero lo importante es que es en el municipio de Monterrey, aquí cerquita. Entonces, pues muchísimas gracias por este tiempo de entrevista. Un placer saludarle. Licenciado Francisco G. Elizondo Pineda, ¿podría proporcionarme, por favor, muchas gracias. Gracias, licenciado César. ¿Podría proporcionarme, por favor, amablemente los datos de la notaría, licenciado Francisco, la notaría 83, que está en Apodaca? Sí, muchas gracias. Sí, mi teléfono de contacto es el 81 83 86 04 23, el 81 83 86 04 83. El correo electrónico por el cual nos pueden contactar es notaria83@prodigy.net.mx. La notaría pública es la 83, como bien lo dijo. Estamos ubicados en el centro del municipio de Apodaca, en la calle Escobedo 604A, centro. Gracias, licenciado Francisco, sobre todo por su tiempo y la oportunidad de poder compartir en esta entrevista. Gracias. Licenciada Deila Barrera, gracias. Por favor, ¿nos podría compartir los datos de contacto de la notaría y también cómo lo ubicamos en redes sociales? Sí, claro. El día 52, estamos ubicados en el centro del municipio de Guadalupe, es la calle Independencia, 112 Poniente, a una cuadra de la plaza. El teléfono es 81 83 55 34 82 y correo electrónico deilabarrera@notaria52nl.com.mx. Muchísimas gracias, licenciada Deila, por el placer de compartir esta tarde esta entrevista. Muchísimas gracias también por su tiempo. Licenciada Perla Jasso, por favor, ¿nos podría compartir? Sabemos que está en Sabinas Hidalgo, que está como suplente de la notaría 128, sus datos de contacto, por favor, y medios de comunicación. Así es, como lo dice el titular de la notaría, estamos ubicados en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, cubriendo todo el norte del estado. Cubrimos 6 municipios que nos corresponden a nuestro distrito. Estamos ubicados en la calle Pablo de los Santos, número 660, Colonia Centro, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Tenemos 2 correos de contacto. Uno es NOT, not abreviado, not128@hotmail.com, y el otro es ligpjasso@hotmail.com. Nuestros teléfonos de contacto es el 824-242-3311, 824-217-55 y el 824-102-1435. Muchísimas gracias, licenciada Perla, sobre todo por su tiempo. Gracias esta valiosa tarde y compartir esta entrevista. Muchísimas gracias. Licenciado Arnulfo G. Gracias Flores. a usted por su invitación. Gracias. Licenciado Arnulfo G. Flores, por favor, ¿nos podría proporcionar los datos de la notaría 44? Los del colegio ya los tenemos ahora sí en pantalla, por favor. Claro que sí, Ale. El teléfono de mi notaría, que es la notaría 44 en Monterrey, es el 81 83 33 51 65. Mi celular es el 81 83 09 69 68. Mi correo electrónico personal es agflores@notaria44mty.com. Y mi página de internet es www.notaria44mty.com. Mi notaría está en la calle Reforma, 3087 Poniente, en la colonia Mitra Centro de Monterrey. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, un placer haber compartido esta entrevista esta tarde.
les pedimos que, bueno, ahora sí a nuestros seguidores, a las personas que tuvieron oportunidad de ver esta entrevista, creo yo que tiene material muy útil, muchísimas dudas, Ceci, que pudimos resolver y bueno, todavía nos quedan algunas preguntas que les haremos llegar vía correo electrónico para hacerlas llegar a los seguidores que nos escribieron, porque sin duda alguna sí hay muchísimas preguntas pendientes, pero esperemos en otras ocasiones también pues ir uno a uno, yo creo que desglosando estos temas, porque son muchas las funciones, nos queda muy claro que realiza un notario público. Y bueno, solamente nuestro agradecimiento infinito mío y de mis compañeras de Mujer 2020, pues por acceder a prácticamente platicar sobre todo de la importancia de la función notarial y pues desearles ahora sí que un excelente día, que la sigan pasando de lo mejor y sobre todo creo yo que seguir aportando a la comunidad con esta función tan clave que realizan. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Ceci Ramírez, por acompañarme en esta entrevista. Gracias. Bueno, licenciado Arnulfo G. Flores, ¿algún mensaje final? Por supuesto, pues a nombre de mis colegas notarios y a nombre propio, les damos las gracias, Ceci, Ale, por habernos recibido en esta tarde y gracias por las palabras tan significativas en la celebración de este día importante, el Día Internacional del Notario, y darle precisamente ese peso específico de importancia a la labor que cotidianamente hacemos. Definitivamente es un oficio muy bonito, como ya lo refería la licenciada Deila, que a veces nos da muchas satisfacciones y a veces muchas preocupaciones. Sin embargo, lo hacemos todos los días con mucho cariño, con mucha entrega y estamos listos para recibir todas las necesidades de trámites notariales que se vayan requiriendo. No duden precisamente en contactar al Colegio de Notarios Públicos para encontrar al notario de su preferencia o el notario más cercano al domicilio en donde se encuentre. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas felicidades. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta tarde de entrevista. El día de mañana tenemos otra entrevista alrededor del mediodía en sábados, generalmente Mujer 2020. Los invitamos a que se den lugar para escucharla. Mañana es por ahí un tema médico muy interesante, entonces por ahí estaremos compartiendo. Muchísimas gracias a todos los que amablemente nos enviaron sus preguntas y sobre todo por el placer de su compañía esta tarde. Que tengan un maravilloso fin de semana. Gracias a todos y cada uno de los notarios que nos acompañaron esta tarde. Gracias, Ceci, por acompañarme en esta emisión. Y bueno, voy a cortar la transmisión, voy a finalizar la transmisión para redes sociales agradeciendo siempre el placer de su compañía. Un placer haber compartido esta tarde con ustedes y hasta otro momento. Bye. Gracias. Bye. Bye. Gracias. A sus órdenes.